Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. 11. Máscara de cuervo. Mientras me escondía entre los matorrales, intentaba apagar mi aburrimiento. No quería tener que hacer esto, y sentía que estaría mucho mejor si me esforzaba creando más relojes para farmear experiencia o fabricando una nueva herramienta útil. Sin embargo, había pospuesto esto por demasiado tiempo. ¿El qué sería? Pues bueno, la creación de mi máscara y la obtención de cuero. Hace varios días dije que lo haría, pero pasó lo del sistema y luego tuve que construir cosas vitales para mi taller. Otra vez divagando. ¿Qué más podría hacer? Pregunté a mi sistema antes de volver a concentrarme. Si me muevo mucho, alertaré a la presa, y si leo algo, me distraeré demasiado y podría fallar la cacería. Sería más fácil solo. Chiste mientras escuchaba algo moverse. Frente a mí, entre unos matorrales, comenzó a asomarse mi presa en esta ocasión. Una criatura descuidada, con el pelaje sucio, pero cuya blancura y suavidad aún se notaban. Sinceramente, era un animal muy bonito a pesar de su estado salvaje, pero lamentablemente era mi objetivo. Se trataba de una oveja con una buena cantidad de lana, lo que la hacía aún más valiosa para lo que estaba a punto de hacer. 4, 3, 4, 2, contaba silenciosamente los pasos de mi presa, esperando que cayera justo en el punto que deseaba. Con cada paso, ajustaba mi posición. No planeaba que se escapara. Y no lo haría. Conforme se acercaba a la trampa, me preparé para actuar. ¡Pam! En el preciso instante en que sonó el latigazo, todo se ralentizó ante mis ojos. Sin dudarlo, salí de mi escondite. En mi mano izquierda tenía una varilla de metal puntiaguda, y en la derecha, un cuchillo de obsidiana que levanté en alto. Cuando estuve frente a la oveja, que estaba a punto de comenzar a forcejear para romper mi frágil trampa, mi cuchillo fue directo a su cuello. Con un tajo, hice un corte limpio que salpicó los alrededores, mientras el cordero se asfixiaba en su propia sangre y sufría de la asfixia y desesperación. Algo que no pensaba permitir. Con la varilla en mi mano libre, perforé con fuerza el ojo del animal, hundiéndose hasta el fondo antes de hacer un rápido movimiento de torsión. Eso provocó una serie de espasmos eléctricos en su cuerpo, hasta que finalmente quedó colgando en silencio. Fue una muerte rápida, algo horrible, pero rápida al final. Bueno, eso fue fácil, comenté con cierta incomodidad, mirando mis manos cubiertas de sangre cálida y pegajosa. Pero no por eso menos desagradable. Tras expresar esa incomodidad, tomé la oveja y me alejé rápidamente del área antes de que el olor a sangre atrajera invitados no deseados. Por suerte, encontré poco en el camino. Al llegar a la playa, solo estaban las cosas que había preparado con antelación. Cuerda, unas herramientas de cobre y, sobre todo, algunos elementos útiles para lo que estaba a punto de hacer. Bien, ahora a trabajar, me dije, mientras tomaba el cordero muerto junto con cuerda y lo arrastraba hacia la orilla del mar, especialmente unas rocas que sobresalían en forma de pincho. En dicha roca colgué el cuerpo del animal y lo dejé desangrando para eliminar la sangre restante en el cuerpo, la cual me estorbaría más adelante. Luego fui a la playa y me lavé. No tardé demasiado, y me dejó el tiempo suficiente para continuar con otras tareas, como afilar mis herramientas, recolectar leña y llenar mi escudo esférico con agua, para usarlo como una olla improvisada. También herví agua en otra olla de cobre que había fabricado. Este proceso no me tomó mucho tiempo, pero fue suficiente para que el cordero se desangrara por completo. Sistema, abre la guía, ordené, mientras arrastraba el cadáver del animal hacia una piedra plana bajo la sombra de una palmera. Entendido, usuario. La guía del artesano apareció frente a mí y navegó automáticamente hasta la sección que buscaba. Procesamiento de animales y materiales. Bien, veamos qué es lo primero. El primer paso consistía en cortar la lana. Usé mis cuchillas de metal como si fuera un barbero, afeitando cuidadosamente toda la lana de la oveja hasta dejar la piel completamente lisa. Con la lana ya cortada, la coloqué en el escudo lleno de agua, la remojé y luego encendí una pequeña fogata debajo para desinfectarla, limpiarla y eliminar parásitos con el agua hervida. Mientras la lana hervía en agua salada, coloqué el cordero sobre la piedra y, con rapidez, le abrí el vientre. Extraje todos los órganos con cuidado y los deposité en un pequeño escudo a mi lado. Luego, los arrojé al mar para alimentar a las criaturas marinas. Después de deshacerme de los órganos, abordé la parte más complicada: despellejar al cordero.
Sin embargo, no resultó tan difícil como había imaginado. Gracias a mis habilidades como artesano, tuve un agarre firme que me permitió avanzar con facilidad. Una hora después, para mi sorpresa, tenía a la oveja perfectamente despellejada sobre la piedra. Bien, eso fue más sencillo de lo esperado, comenté mientras revisaba nuevamente la guía del artesano. Para mi sorpresa, el siguiente apartado no solo explicaba cómo repetir el proceso, sino que también incluía una receta de estofado de cordero. Como tenía la carne y odiaba desperdiciar recursos valiosos, separé toda la carne comestible, la traté y la puse a hervir antes de ponerla a secar. Me quedé con lo que más me interesaba, el cuero y los huesos. Comencé a tratar el cuero usando el escudo que había utilizado como olla. Primero saqué la lana, la enjuagué con agua de mar para eliminar impurezas y la dejé secar al sol sobre la arena. Aunque no quedó blanca como una tela, adquirió un tono cremoso aceptable, señal de que el tratamiento había sido eficaz. Seguramente la usaría para fabricar hilo y hacerme una camisa o pantalón adecuados para lo que estaba confeccionando. Con la lana secándose y el cuero en proceso, herví varias veces agua salada en el escudo hasta que se evaporó por completo. Tras la 11ª evaporación, raspé del fondo una buena cantidad de costra blanca. Esa costra era sal, con la sal ya lista la esparcí sobre la piel, especialmente en la parte interna donde había anteriormente sangre hasta formar una capa gruesa. Cuando la piel estuvo bien cubierta de sal, la dejé reposando a la sombra de un árbol y continué con el resto de los materiales. Usé la carne para cocinar y los huesos para preparar un caldo rico en colágeno y para fabricar agujas. Pasaron 3 días en ese ritmo, mientras esperaba que el cuero se secara. Durante ese tiempo, me dediqué a cazar más ovejas, pero esta vez no las maté. Solo las até, les corté la lana con cuidado y las dejé ir. Así logré reunir una gran pila de lana. Entre lavarla constantemente para lograr un nivel aceptable de limpieza y convertirla en hilo, me mantuve ocupado. Era evidente que no terminaría antes de que el tratamiento del cuero concluyera, por lo que dejaría algo aparte para otros usos. Tras una larga espera, finalmente obtuve el cuero tratado. Lo limpié y lo dejé reposar 12 horas al día durante varios días consecutivos, mientras continuaba trabajando con la lana. No fue sino hasta el 5.º día que terminé de tratar el cuero. Con cuidado, hice un último raspado, eliminando cualquier resto de carne o pelo con un cuchillo hasta obtener solo el cuero limpio, que curtiría durante 3 días más. Esos días, honestamente, fueron los más agotadores de mi vida. Después de esta experiencia, puedo decir con certeza que odio trabajar el cuero. La próxima vez, sin duda lo compraré. Demonios, ya me estoy muriendo y apenas voy por la mitad, comenté con angustia, mientras me recostaba sobre una roca. A mi lado había un puñado de lana, parte de la cual ya había convertido en hilo. Mucho hilo. Sabe que el usuario podría ir al asentamiento humano y tratar de hacer que otros trabajen para usted, ¿verdad? Sí, lo sé, respondí con cansancio, mientras, casi sin pensarlo, dirigía la mirada hacia la piedra donde se hallaban 2 puertas. Una conducía a mi pequeño infierno volcánico, en el que prácticamente vivía. La otra llevaba al asentamiento humano que le había pedido a Orochimaru que buscara, algo que me emocionó mucho pues estaba impaciente por ir y comerciar buenos materiales de ellos. Pero, si era sincero, no deseaba visitarlo. Al menos no con mi cara. Por eso, aunque estaba resultando ser un dolor de culo impresionante, mi mayor prioridad era crear una máscara. Para eso necesitaba cuero. ¿Y por qué no hacerla de otro material más sencillo? Bueno, eso sería obvio y más fácil, pero lastimosamente me había encaprichado. Quería hacer una buena máscara y lo cumpliría. Después de eso curtí el cuero y lo dejé secando, estirándolo con cuidado hasta llegar a la última parte del proceso. Esta parte era compartida no solo por el cuero, sino también por la lana que había convertido en hilos. El paso siguiente no era otro que el teñido. Esto fue mucho más fácil, pues solo tuve que preparar un poco de agua antes de introducir el cuero durante un rato en una mezcla especial. Dicha mezcla consistía en agua, corteza de caoba, algo de óxido que rasqué de algunas cosas que tenía a mano y ciertas hierbas. El resultado final fue un tinte natural negro, en el cual dejé el cuero y la lana para que se tiñeran completamente. Suspiré, cansado, mientras me sentaba. Cuando por fin pude sentarme a esperar, solté todo el aire reprimido y me permití un descanso tras este duro momento. Sin embargo, aunque deseaba no hacer nada, me mantuve firme y seguí trabajando de una manera más calmada, pues abrí mi guía del artesano y comencé a mirar las secciones que me interesaban.
La primera y menos relevante, era la sección de creación de ropa, algo que llevaba tiempo queriendo hacer. Ya había puesto la mirada en dos objetos en particular, unos pantalones de batalla y una camisa. Algo sencillo pero que sinceramente agradecería mucho tener, ya que, como buen griego, hasta la fecha solo había usado túnicas. Túnicas que aunque eran cómodas nunca fueron lo que una buena camisa y unos pantalones cómodos podrían llegar a ser para mí. Luego de revisar los estilos disponibles, opté por lo más básico antes de dirigir mi atención a la sección que realmente deseaba ver. Máscaras. Sí, la creación que más anhelaba eran las máscaras. Pues con esta cara tendría suerte si los humanos que me vieran no intentaran matarme o condenarme por feo, y no lo digo en broma. En esta época de mierda, una discapacidad o un defecto al nacer eran razones más que suficientes para que te clavaran una lanza o te castigaran por cualquier idiotez. Conforme pensaba en las posibles razones por las que podrían hacerme mierda a palos en esta época de porquería, pasaba página tras página, observando diferentes estilos de máscaras. No hacía falta decir que había de todo tipo, desde una de Michael Myers, hasta una máscara de pollo como en Hotline Miami, o la máscara de piedra de JoJo's Bizarre Adventure, obviamente sin la capacidad de crear vampiros. Básicamente, había de todo tipo. Sin embargo, entre todas ellas, hubo dos que llamaron mi atención. Una era una máscara de cuervo, que ya tenía planeado hacer. La otra era una metálica que parecía un casco, perteneciente al stand Wonder of You. Ambas eran muy reconocibles, pero no me llamaron la atención por eso, sino porque, entre todos los demás objetos o máscaras que había visto, estas dos contaban con una característica que me encontraba por primera vez. Máscara de Dr. Plaga, una máscara representativa de la edad victoriana, conocida por ser utilizada por los ángeles de la muerte, quienes irónicamente sembraban esperanza y la idea de vivir en un mundo de muerte. Aunque si lo miras desde cierto punto, en un mundo de muerte, la vida misma podría ser sinónimo de muerte. Equipo mejorable. Máscara Wonder of You. Aunque parece solo una máscara, esta posee la imagen de algo que no llegó a ser, y que, si se desarrolla bien, podría encarnar la desgracia misma. Algo que nunca existió, pero que podría existir. Equipo mejorable. ¿Equipo mejorable? Pregunté, mientras mis ojos se posaban sobre ese pequeño texto. Sistema, ¿podrías contarme todas las funciones en vez de hacer que las descubra por pura suerte? Sinceramente, ya me estaba tocando la moral que el sistema hiciera esto. ¿Qué le costaba decirme todo de golpe en vez de dejarme todo a la suerte? Es decir, no jodas, este sistema se parece a mis aplicaciones del celular, actualizándose sin avisar de nada. Negativo. Varias funciones solo serán reveladas mediante la exploración, para asegurar la actividad constante del maestro. En pocas palabras, te da pereza hacer una transición y solo añades cosas que te salen de los inexistentes huevos cuando te da la gana, me quejé, criticando la falta de confianza del sistema. ¿Desea que le explique qué son los equipos mejorables? Estás cambiando de tema para no contestarme, ¿verdad? Suspiré, exasperado. Solo cuéntame antes de que empiece a buscar si tienes una función de puntuación para dejarte una severa crítica. Entendido. Por cierto, el sistema no tiene función de críticas ni reseñas. Equipo mejorable. Este término se asigna a equipos especiales que podrían traer beneficios al mundo. Por ende, el mundo los ayudará y acogerá cuando aparezcan, proporcionándoles un camino a seguir. Ese camino dependerá de la influencia que causen en los habitantes. Tras alcanzar cierto nivel de influencia, el equipo podrá mejorar mediante el uso de materiales específicos o acciones determinadas, dependiendo de lo que se necesite. En pocas palabras, son como equipos sellados que crecen, igual que los Beyonder, dije, mientras me frotaba las sienes, sintiendo como un nuevo dolor de cabeza se acercaba. Básicamente. Realmente, esto es peor que un dolor en el culo, dije, amargado, mientras miraba ambas máscaras. En especial la de Wonder of You, que seguramente sería la más problemática. Como buen fan de JoJo's, entendía que si usaba esta cosa y la hacía crecer, me estaría metiendo de lleno en la madriguera del conejo. Pero bueno, entrar en una madriguera podría tener ciertos beneficios, comenté mientras miraba las dos máscaras. No negaré que era peligroso, pero tampoco podía ignorar la posibilidad, aunque remota, de obtener algo del poder de The Wonder of You. Después de todo, en este mundo lleno de dioses bastardos, siempre era buena idea tener un cuchillo escondido bajo la manga. Dim. Se ha obtenido un 2% en la secuencia de ateo.
Secuencia 9. AT89, 100. Y ahí va mi aumento diario, murmuré, chasqueando los dedos al recibir la notificación de que había desempeñado bien mi papel. ¿No se lo está tomando un poco a la ligera? En menos de 2 semanas, usted ya casi finaliza esta secuencia. No olvides la otra, dije, recordando que gracias a mi trabajo, mi secuencia de artesano también estaba subiendo como loca. Olvídalo, olvidé que no compartimos tanto el sentido del humor, murmuré, antes de mirar de nuevo al cuero y la lana que reposaban en el tinte. Por cierto, supongo que ya está listo. Con esas últimas palabras, metí las manos en el tinte y saqué el cuero ennegrecido. Un cuero flexible y profundo como la noche, resultado de una larga jornada de preparación. Es perfecto, susurré con una sonrisa en el rostro. Con todo lo demás listo, dejé el cuero secarse una última vez antes de dirigirme hacia la puerta y entrar en mi familiar isla volcánica. Al llegar, el olor a azufre me recibió como siempre, y sin perder tiempo, me encaminé a mi taller. Allí me esperaba un escudo circular de metal junto a varias herramientas y piezas de cobre. Tomé el escudo y me dirigí al sitio donde solía fundir metales. Lugar en el cual ya había colocado varios moldes con anticipación. Lo siguiente fue simple. Saqué las herramientas del escudo, dejando solo el cobre durante unos minutos, hasta que se derritió por completo. Luego, lo vertí en los moldes. Pasados unos minutos, los moldes perdieron su utilidad. Sin ningún apego, los destruí, dejando al descubierto las piezas que compondrían mi futura creación. Aún no están listas, susurré mientras tomaba una de las piezas y la alzaba frente a mis ojos. La superficie era rugosa, imperfecta, pero eso se podía arreglar con la ayuda de una piedra y mucha paciencia. Con las piezas en mano, me dirigí al mar, cerca de la puerta. Con movimientos practicados, tomé una piedra pómez y empecé a raspar la superficie del metal hasta que estuve satisfecho. Como resultado de mi esfuerzo, obtuve varias piezas de cobre brillantes y pulidas. Piezas que volví a guardar antes de entrar por la puerta y contemplar el paisaje. Un escenario primaveral impregnado del aroma de lavanda, como si me diera la bienvenida. Lamentablemente, no estaba de humor para sentimentalismos. Con pasos firmes, me acerqué al cuero que ya estaba seco y listo para su uso. Guardé silencio unos segundos, observando el cuero y la receta de elaboración, antes de añadirle un toque personal. Ese toque fue untar el cuero con aceite de lavanda, haciendo que desprendiera un aroma que me agradaba y que hacía brillar el cuero negro como si también fuera de metal pulido. Ya tengo todo, murmuré antes de tomar las piezas de metal y cobre. Una vez con los materiales en mis manos, perdí toda noción del tiempo. Solo estábamos las piezas frente a mí. Con la ayuda de mis herramientas, clavos pequeños de cobre, aguja e hilo de lana, comenzaron a tomar forma. Lentamente, pero de manera firme, las partes fueron cobrando vida. El metal como esqueleto, el aceite de lavanda como sangre, y el cuero como carne. Tras un largo proceso de preparación y un sinfín de problemas, mi obra estaba lista. Incluso me sobraron algunas piezas de cuero, las cuales dejé a un lado para una futura creación. DIM. Se creó con éxito. Máscara de Doctor de la Peste, una máscara representativa de la edad victoriana, conocida por ser utilizada por los ángeles de la muerte, quienes, irónicamente, buscaban esperanza y la idea de vivir en un mundo dominado por la muerte. Aunque, si lo miras desde otro punto de vista, en un mundo de muerte, la vida misma podría ser sinónimo de ella. Trabajo más 5890, habilidad más 4937, digestión de secuencia más 6. Cuando cayeron las notificaciones, ni siquiera las volteé a mirar. Toda mi atención estaba centrada en la máscara frente a mí. A pesar de haber sido hecha por mis manos, parecía superior a lo previsto. El cuero y el cobre se fusionaban de una forma tan natural que incluso a mí me resultaba extraño haberla creado. Sin palabras que decir, tomé la máscara de cuervo y la observé una última vez antes de llevármela al rostro. Al colocármela, el agradable aroma a lavanda inundó mis sentidos. La sensación de alivio solo fue superada por la expectativa de cómo me vería con ella. Con pasos rápidos y el corazón agitado, me dirigí hacia el mar, guiado por la luz de la luna. Una vez allí, frente a sus cristalinas y puras aguas, hice algo que nunca antes había hecho por iniciativa propia. Me miré el rostro. O, mejor dicho, miré el reflejo de alguien más. Una figura sombría con una máscara de cuervo que se fundía con su silueta. Era la imagen de un niño envuelto en un abrigo de plumas negras, con una máscara que cubría su rostro y contrastaba con su largo cabello rojo, tan intenso que se asemejaba al de una chica.
Aquel reflejo era el de una persona completamente desconocida. Una figura que daba verdadero sentido a la frase, la ropa hace al hombre. Sin embargo, mientras me observaba, una idea algo caprichosa me vino a la mente. Me falta la ropa negra y el sombrero para completar el conjunto, susurré, mientras un sentimiento completamente nuevo me recorría por dentro. Era vanidad. Por primera vez desde que nací, sentía que mi apariencia era aceptable. 12. Una terrible primera impresión. Es bastante irónico, pensé mientras ajustaba mi máscara. Mientras observaba mi reflejo en el mar, no podía evitar notar lo curiosa que era mi vestimenta para esta época. Estaba literalmente posando con mi máscara puesta, el sombrero bien encajado y algo de ropa improvisada, hecha con restos de lana y cuero que había encontrado, formando un atuendo digno de un doctor de la peste. Esa ropa, por cierto, fue confeccionada en un solo día, cortesía de Tetis. Como cada noche, ella apareció sin previo aviso, y al verme batallando con una aguja, se apiadó de mí. Me ayudó a coser o mejor dicho, me dejó a un lado mientras hacía todo el trabajo. Aparentemente, la costura se le daba absurdamente bien. En una sola noche me hizo 3 camisas negras de lana, 2 pantalones del mismo tono y hasta un sombrero usando los restos de cuero que yo había descartado. Suspiré, cansado y un poco frustrado. Tetis, en una noche, parecía más digna del título de artesano que yo. Se le recuerda al anfitrión que la diosa Tetis ha vivido mucho más que usted y, por ende, posee más experiencia. Sí, experiencia, murmuré con burla antes de dejar de mirar el espejo de agua. Cuando por fin dejé de admirar mi reflejo, y de apreciar mi nueva vestimenta, me dirigí hacia la puerta de piedra. Me quedé un rato observándola. No necesitaba que nadie me lo dijera. Esa puerta conducía a una zona cercana a un asentamiento humano que Orochimaru había descubierto. Fue algo que yo mismo pedí, no solo porque últimamente estaba más solo que un panda mexicano, sino porque tenía muchas ganas de negociar con las personas de esta época. Si alguien podía ofrecerme variedad en comercio y materias primas útiles, eran las grandes ciudades o pueblos de entonces. El problema era los olímpicos. Ellos habían sido una influencia terrible para la humanidad. O, mejor dicho, unos guías horribles. Porque no bastaba con que en esta época todos fueran unos malnacidos, también eran unos degenerados con costumbres de lo más cuestionables y poco ortodoxas. Entre las más desagradables estaba la llamada infancia espartana, un infierno en la tierra para cualquier niño. O el hecho de que, si algún día un maestro te reconocía y decidía enseñarte algo, eso bastaba para convertirte en su perra y pseudo amante sin importar la edad ni el género. Me estremecí, agradeciendo por primera vez ser feo. No voy a mentir, odiaba mi apariencia bajo esta ropa. Pero no podía negar que, en esta época, donde la homosexualidad forzada y la pedofilia eran prácticamente institucionalizadas, tener una cara poco atractiva tenía sus ventajas. Por las dudas, creo que llevaré armas y algo de dinero, murmuré, mientras pensaba en por fin usar algunos de los tesoros que había dejado enterrados en la playa. Después de reunir lo necesario para sobrevivir, es decir, una bolsa lo bastante llena como para arrancarle los dientes a alguien de un golpe y unas armas ligeras, me planté frente a la puerta que conducía al asentamiento humano y, con una mezcla de expectativas y resignación, la abrí. Lo que vi al otro lado fue decepcionante. No había grandes murallas, ni soldados con armaduras brillantes, ni campañas militares idílicas como las que imaginaba. Solo un camino de tierra. Otra bofetada de realidad que me dejaba en claro que la antigua época griega no era para nada gloriosa. Como toda civilización poderosa de antaño, muchas veces era idealizada, cuando en realidad todo era una mierda. Pasó lo mismo con los egipcios, se repitió con la época victoriana, y seguramente también con los años 60 y 80. Suspiré al ver el camino polvoriento. Espero que no esté tan lejos. Con esas palabras y sin ninguna intención de apreciar la belleza natural del entorno, comencé una caminata larga y aburrida, una marcha hacia la civilización o al menos, lo que esperaba que fuera eso. No pasó mucho tiempo hasta que, tras cruzar una pequeña colina, pude ver el asentamiento. Solo que no se parecía en nada a lo que había imaginado. No había fortalezas, ni templos, ni ese orden militar que uno asocia con la antigua Grecia. Lo que vi fue una fila de casas mal construidas, todas amontonadas formando un laberinto improvisado hecho con lo que fuera que tuvieran a mano. Pieles, telas, madera e incluso un poco de acero. En resumen, parecía el típico barrio pobre de cualquier mercado latinoamericano.
Por amor a la ciencia, incluso podía jurar que escuché el típico remix cumbión que ponen los abuelos de Latinoamérica. Sistema, ¿estás seguro de que esto es Grecia y no alguna esquina perdida de Latinoamérica? Pregunté, dudando seriamente si la puerta me había traído al lugar correcto. Me temo que no, mi anfitrión. Lo que está frente a usted no solo es Grecia antigua, sino una de las civilizaciones más representativas de toda esta era. ¿Los espartanos? Tú me estás jodiendo, ¿verdad? Solté sin pensar, mientras observaba ese barrio improvisado. Aquello no tenía absolutamente nada que ver con la Esparta gloriosa que me habían vendido los libros de historia o el cine. Como si el destino se burlara de mi incredulidad, varios soldados armados comenzaron a acercarse, empuñando lanzas y escudos. Lucían armaduras doradas e impecables, y sinceramente, parecían sacados de una pasarela divina. Cada uno de ellos tenía un cuerpo tan perfectamente esculpido que daba la impresión de que los hubieran modelado con una regla en una mano y aceite en la otra. Eran como fisicoculturistas pero con carisma de guerra antigua. Déjenme adivinar, ¿son espartanos? Pregunté con resignación, ya sabiendo la respuesta. Ante mi pregunta, varios de los guerreros se apartaron con disciplina, dejando un espacio para que un sujeto saliera al frente. Era claramente el líder del grupo. También era, sin exagerar, el más grande de todos. Por un momento, me cuestioné si este tipo usaba algún tipo de esteroides mitológicos o si se inyectaba sangre de minotauro. El tipo medía fácilmente más de 2 metros y tenía un físico tan descomunal que, por un segundo, juré estar viendo a cierto Batman albañil con armadura dorada. Solo le faltaba gritar Esparta. Y partir un toro por la mitad para completar el espectáculo. Soy el general Udeus, se presentó el hombre alto, clavando su mirada en mí con una mezcla de curiosidad y firmeza. Y asumo que tú eres el enviado que predijo el oráculo, ¿cierto? ¿Oráculo? Repetí, frunciendo el ceño. Algo no encajaba del todo en esa palabra. Es decir, incluso yo sabía que los oráculos solían depender de la adivinación, y hasta donde recuerdo, gracias a mi capa tengo cierta resistencia a ese tipo de cosas. Así que ¿cómo demonios habían logrado predecirme? Sí, el oráculo, repitió Udeus, esta vez con más seriedad. Ella profetizó que la diosa Tetis enviaría a un hombre con plumas de cuervo. Afirmó que él nos traería grandes bendiciones y que cada visita suya sería un presagio de riquezas y fortuna. A Tetis, respondí al fin, entendiendo cómo encajaban las piezas del rompecabezas. Los oráculos no solo son conocidos por predecir el futuro, también son mensajeros de los dioses. Algo que cuadra perfectamente aquí. Después de todo, Tetis tiene poder de sobra para mover este tipo de hilos. Hasta donde sé, ella siempre ha sido una madre atenta lo justo como para vigilarme sin sofocarme. No es que me siga las 24/7, pero sí lo suficiente para evitar que me maten de forma estúpida en un lugar como este. De hecho, podría apostar que me está observando justo ahora. Tal vez sea un animal cualquiera escondido entre la multitud. O algo más sutil. Es lo mismo que suele hacer con Orochimaru, que usualmente me vigila y me cuida. Entonces, por favor, tomen la iniciativa de guiarme, dije, sacando unas bolsas de oro para mostrarlas. Deseo poder llegar a un acuerdo, ver algunas cosas y abrir un canal de comercio. Quizá sacar la bolsa de oro y mostrarla así de descaradamente era algo estúpido, pero en realidad era una forma perfecta de evaluar su actitud. Si mostraban codicia, hostilidad o siquiera una pizca de intención de robarme, eso me diría que no eran de fiar. Si alguno de estos escenarios ocurría o mostraba señales de aparecer, entonces era mejor proceder con más discreción. Y si me quitaban el oro directamente, bueno, eso significaba que no valía la pena negociar, y lo mejor sería retirarse y robarles cuando tuviera la oportunidad. Entiendo, señor, respondió Udeus mientras se acercaba y tomaba la bolsa de oro. Aquella acción directa tomó por sorpresa a algunos, y uno de ellos, cuyo nombre aún desconocía, elevó su guardia. Por suerte para ellos, Udeus se tomó el tiempo de contar las monedas antes de pesarlas y luego las devolvió de manera cortés. Es más que suficiente para iniciar una negociación estable, declaró mientras comenzaba a caminar hacia lo que parecía ser la Esparta latina. Por favor, sígame, señor. Tras decir eso, Udeus se detuvo un segundo. Lo vi dudar mientras me miraba, como si no supiera muy bien cómo debía dirigirse a mí. Finalmente, optó por la palabra más apropiada dentro de lo que conocía. Señor Cuervo, dijo antes de continuar su camino. ¿Cuervo, eh? Murmuré mientras lo seguía.
No es un mal nombre. Sinceramente, llevaba mucho tiempo sin usar uno, así que un apodo que se alejara de ese maldito nombre que tanto odiaba me parecía más que aceptable. Aunque, si soy honesto, probablemente lo cambie a inglés. ¿Por qué? Pues porque, siendo sincero, Crow suena mejor que Cuervo. Mientras maldecía en voz baja a mis pulmones por el esfuerzo, seguía al grupo liderado por Udeus, observando más de este lugar torcido que, con cada paso, me recordaba más a algún barrio peligroso de Latinoamérica. Solo que aquí, los cholos eran niños. No estoy bromeando. Al pasar por una esquina, vi como un niño con un cuchillo le robaba a un anciano. Y para mi disgusto, lo vi empujarlo, encerrarlo contra la pared y arrancarle la túnica con toda la calma del mundo. Retiro lo dicho. Esto es peor que la TAM, pensé mientras observaba al niño salir corriendo del callejón con las túnicas del viejo como si nada. Al menos en la TAM solo te quitaban los tenis y el celular, aunque, bueno, ahora que lo pienso, también desnudaban a la gente y les echaban plástico quemado encima. Pero, por lo menos, ellos eran ladrones. No como el anciano. Lamentablemente para mí, justo a medio pensamiento, vi como el viejo, sí, el mismo que parecía la víctima, tomaba una cuerda que tenía oculta a un lado y, con toda la discreción del mundo, se acercaba a un joven desprevenido. Sin titubear, lo agarró del cuello y lo arrastró hacia el mismo callejón del que acababa de salir el niño. Y sinceramente, no podría estar más agradecido de no haber visto lo que pasó después, porque por la parte dura como una piedra que tenía el viejo, supe que le quitarían más que solo la ropa a ese pobre desgraciado. Este lugar da miedo, comenté para mí mismo, comenzando a extrañar mi linda isla volcánica. Y cuanto más avanzábamos, más lo pensaba. La delincuencia parecía ser parte del paisaje, al igual que otros actos bastante cuestionables. Por ejemplo, un tipo estaba orinando en plena calle. Y no en una esquina oscura o apartada. No justo a media calle, como si fuera un maldito perro. El cual, por cierto, luego fue castrado por otro perro que pasaba por ahí y tomó ese acto como una especie de provocación. No hacía falta decir que el trayecto fue de todo menos agradable. Las cosas solo empezaron a mejorar cuando llegamos a las inmediaciones del supuesto centro de gobierno. Digo supuesto porque lo que se alzaba ante nosotros era cualquier cosa menos imponente. Una cabaña ligeramente más grande, rodeada por otras 5 más pequeñas, todas unidas de manera tan torpe que parecían una maqueta mal hecha por un niño sin supervisión. Que ese edificio no se desplomara por su propio peso ya era un milagro. Por favor, pase, dijo Udeus, haciendo un gesto con la mano para que lo siguiera. Luego lanzó una mirada a los soldados, quienes se retiraron de inmediato. Gracias por la invitación, dije mientras entraba, sin saber que, en unos segundos, me arrepentiría profundamente de haberlo hecho. Apenas crucé el umbral, me encontré con una escena que me golpeó como una bofetada existencial. Un sujeto musculoso, completamente desnudo, salía de una habitación, escoltado, o tal vez acompañado, por otros 3 hombres igual de aceitados, esculturales y perturbadoramente sonrientes. Parecían recién salidos de una competencia de fisicoculturismo, pero con cero sentido de la decencia. Mi rey, el profetizado ha llegado, anunció Udeus, inclinándose ante el hombre que abrazaba a los otros 2. Algo que ya era bastante horrible de por sí, pero que empeoró terriblemente por el hecho de que este tenía restos blancos en su lanza espartana. Logré balbucear, reprimiendo una arcada. Sentí que acababa de presenciar algo que me perseguiría hasta el último de mis días. 13. El expósito. Si soy sincero, nunca antes me había arrepentido tanto de una decisión en mi vida, pensaba mientras me sentaba en un asiento al final de una larga mesa de negociaciones, obligado a contemplar a 4 sujetos completamente desnudos. 4 sujetos que, para mi pura incomodidad, ya habían compartido al menos un beso de lengua cada uno. Entonces, el señor Cuervo desea hacer negocios, ¿verdad? Preguntó el rey de Esparta. Sí. Y planeo pagar lo justo por cada transacción, aunque en algunas ocasiones podría intercambiar ciertos productos en lugar de oro, respondí, mientras rogaba mentalmente no tener que presenciar otro beso entre ellos. ¿Otros productos? Preguntó el rey, dirigiéndome una mirada inquisitiva. Podrían ser productos variados, algunas invenciones mías, o mercancías de difícil acceso, dije mientras metía la mano en mi cinturón y sacaba una pequeña botellita metálica colgada de la cintura. Plop. Con un sonido nítido, dejé la botella sobre la mesa y la empujé hacia los soldados para que ellos la recogieran.
Este acto, más que una cortesía, es un seguro para que el rey y sus acompañantes permanecieran sentados, pues no quería ver a su majestad levantarse ni mucho menos a sus compañeros. De ser así, tendría que inventar la lejía y aplicarla directamente a mis ojos para descontaminarlos. Por suerte para mi salud mental, Udeus tomó la botella y la olió. Su rostro, habitualmente pétreo, mostró una expresión de alivio. Esta reacción sorprendió a todos, incluso al rey, quien lo miró con inquietud. «Udeus, ¿estás bien?», preguntó el rey, tratando de verificar si su general había sido maldecido o algo peor. «No es nada, solo me gusta el olor», respondió Udeus con un tono neutral, antes de pasarle el contenedor al rey. El monarca hizo lo mismo. Lo olió, y al igual que Udeus, pasó de la sorpresa al alivio y luego a una sonrisa amplia. «Ah», suspiró, casi intoxicado. «¡Qué olor más agradable!». «¿Qué es esto?». «Aceite de lavanda», respondí, esperando ver más reacciones y obtener una evaluación estimada de cuánto podría valer ese producto en su mercado. «¿Aceite de lavanda?», repitió el rey, algo confundido. Aunque entendía el concepto de aceite, el término lavanda le resultaba completamente ajeno. Es un aceite hecho con una flor muy especial. Una flor que no solo encubre los malos olores, sino que también funciona como relajante, medicina para heridas leves, ayuda contra la podredumbre y además sirve como repelente de insectos y pulgas, expliqué, orgulloso de las propiedades de la lavanda. Esto pareció sorprender aún más al rey, que observó el líquido como si tuviera en sus manos un tesoro. Si fuera un hombre moderno, pensaría que le estaba intentando vender una crema milagrosa de esas que prometen curar hasta el cáncer. ¿En serio hace todo lo que dijiste?, preguntó, profundamente perplejo. «Sí, pero no esperes resultados milagrosos al instante», aclaré. «Aunque tiene funciones muy útiles, no es un remedio absoluto y tiene sus límites. Más que un milagro, les ofrezco un recurso». Con mis palabras, los espartanos comenzaron a calmarse y a analizar lo que ofrecía con más cabeza fría. Aunque a nivel de marketing era una terrible estrategia rebajar mi producto, era una jugada sabia si quería que mantuvieran expectativas realistas. Porque aunque estos espartanos me hubieran dejado traumas profundos y una posible repulsión hacia el cuerpo masculino por todo lo que había tenido la desgracia de ver, aún eran clientes. Clientes que, si algún día sintieran que los había engañado, no dudarían en tacharme de mentiroso y atravesarme con una lanza o algo peor. Veo. Pero aún así, mientras cumpla con al menos la mitad de lo que ha dicho, es un recurso valioso y de gran importancia para las campañas militares, comentó el rey mientras adoptaba un semblante digno y bélico que me hacía dudar si este era el mismo hombre que hace unos minutos había compartido un beso triple de lengua con sus amigos. «Les aseguro que será de utilidad», dije antes de sonreír. Además, como dato adicional, puedo decirles que, si se usa en suficiente cantidad, podría neutralizar incluso el olor a cadáver. Toqué el hocico de mi máscara, esperando causar una impresión más profesional. Cuando mencioné eso, el ambiente se tensó ligeramente. El rey, quien hasta entonces mostraba un perfil heroico, dejó entrever una incomodidad profunda. «¿Esta planta tiene algo que ver con la muerte?», preguntó el rey, apartando ligeramente la mirada. «Algo así. Se podría decir que esta flor simboliza dos cosas», dije, mientras sacaba un pequeño brote de lavanda que llevaba guardado en el abrigo. «La pureza y la serenidad. Serenidad que bien podría servir para un breve descanso o para despedir a quienes merecen un dulce y pacífico adiós». Sin que yo lo supiera en aquel momento, a partir de ese día nació una costumbre muy particular en toda Esparta. La costumbre de las flores de despedida. Una costumbre que dictaba que en cada muerte espartana, ya fuera en batalla o no, las familias y soldados colocarían un brote, o varios, de aquella flor morada en los cuerpos, como si quisieran que su olor acompañara y apaciguara a los caídos. Dicha acción se volvió incluso más común que dejar monedas sobre los ojos de los muertos, y esto se vio reflejado en el inframundo, donde muchos difuntos, en vez de llevar dinero consigo, portaban flores moradas. Estas eran entregadas al vaquero, quien con el paso del tiempo llegó a apreciarlas tanto que otorgaba un trato preferencial a aquellos que las llevaban. Tarareaba felizmente mientras regresaba a casa. Aunque probablemente había obtenido al menos 7 traumas nuevos en este viaje, no podía negar sus beneficios. En una sola tarde, había conseguido no solo materias primas como metales, pieles y otros materiales en abundancia, sino también un carro y un caballo, cortesía del rey. Pero lo más valioso que había obtenido no era nada de eso, sino un artículo verdaderamente especial: mineral de salitre.
Los espartanos lo habían recolectado en abundancia, sin conocer aún su verdadero potencial. Un potencial que solo brillaría al mezclarlo con carbón vegetal y azufre. Sí, hablo de la gloriosa pólvora. En concreto, de la pólvora negra, una versión un tanto menos eficiente que la pólvora blanca moderna, pero aún así lo bastante útil para mi siguiente gran creación. Y esa creación no era otra que las dulces y caóticas armas de fuego. O al menos, sus versiones más primitivas y toscas. Pero seguían siendo armas de fuego. Traer algo así a esta época sin duda me daría una enorme ventaja. No solo me ayudarían a subir de nivel, sino que también me permitirían defenderme al menos de enemigos no tan jodidos. Porque, claro, dudaba mucho que pudiera matar a Hera con una pistolita. Si le disparara a esa perra, probablemente ni siquiera lo consideraría un arma. Más bien pensaría que le lancé un lindo juguete. Aunque si aumentara mi secuencia de ateo y lograra cierto grado de negación, tal vez podría matarla, comenté, sumergido en mis pensamientos que me hacían aún más feliz. Dim. Se ha obtenido un 3% en la secuencia de ateo. Secuencia 9. Ateo 99, 100. Y hablando del diablo, dije con sarcasmo, mirando la notificación que indicaba que estaba a nada de subir de secuencia. No pareces nada sorprendido por estar a punto de subir de secuencia. Vamos, sistema, maldije a los dioses, consideré cómo enfrentarlos, y hasta imaginé cómo matarlos, respondí mentalmente. Si no subiera de nivel después de todo eso, entonces sí me habría sorprendido. Mientras me quejaba mentalmente, seguía mi camino recto hacia la puerta, en mi nueva caravana. Disfrutaba del aire y me entretenía contando mis futuras ganancias. Sin embargo, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecerse y los últimos rastros del día desaparecía, un débil sonido llamó mi atención. ¡Uah! 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 El sonido era diminuto, pero lo reconocí de inmediato. Era un llanto o más bien los restos moribundos de uno. Era un sollozo débil, áspero, casi apagado. La sensación que me invadió fue incómoda, casi siniestra. Instintivamente quise alejarme cuanto antes de ese lugar. Pero al mismo tiempo algo me atraía con fuerza hacia ese llanto. Como si ignorarlo fuera algo que jamás podría perdonarme. Sin decir nada, detuve al caballo, que relinchó suavemente. Até la pequeña caravana a un árbol con una cuerda que traía, y me adentré en la oscuridad siguiendo el débil sonido. ¡Uah! ¡Uah! El llanto, por alguna razón, se fue apagando mientras me acercaba, como si estuviera extinguiéndose. Eso hizo que apresurara el paso. Corrí. Algo en mi interior me decía que si tardaba un segundo más, podría ser demasiado tarde. Y entonces lo vi y me congelé. Frente a mí, en una pila de desechos, había un bebé. Un bebé abandonado. Estaba cubierto de basura y rodeado de hormigas que habían empezado a picarlo. ¡Mierda! Maldije sin piedad antes de lanzarme hacia él. Lo levanté con cuidado, sacándolo de los desechos mientras le quitaba todas esas malditas hormigas del cuerpo. Durante el proceso, varias me picaron las manos y los brazos, y terminé cubierto de suciedad y residuos secos. Pero en ese momento, no podía importarme menos. No me importaba lo asqueroso del lugar. No me importaba el ardor de las picaduras. Nada me importaba más que sacar al bebé de ahí y arrancarle de encima esas cosas asquerosas que lo estaban devorando. Cuando por fin terminé, tenía al pobre niño sucio y moribundo en mis manos. Y mientras lo miraba, aparté los ojos con malestar. Estaba cubierto de heridas y picaduras. Verlo en ese estado era terriblemente desgarrador. Tengo que tratarlo rápido, murmuré con ansiedad, mientras corría hacia la caravana. Durante ese trayecto fui aún más rápido que cuando llegué. Sentía, con terror, cómo el pequeño se debilitaba entre mis brazos, como si la vida se le escapara lentamente como arena entre los dedos. Era desesperante. Y la desesperación creció aún más cuando llegué y descubrí que no tenía ungüentos. Ni medicinas. Ni siquiera objetos remotamente útiles para tratar a un herido. En mi pánico, solo pude hacer lo único que me quedaba, improvisar con lo que tuviera a mano. Primero, humedecí un trozo de la valiosa tela que había conseguido, y con un pañuelo ligeramente mojado empecé a limpiarlo con cuidado. Luego tomé otro pañuelo, y con una mano temblorosa apliqué aceite de lavanda que aún me quedaba. Lo pasé por las heridas y las zonas picadas, con la esperanza de que ayudará a prevenir infecciones. Eso ya sería un milagro, porque muchas de las picaduras habían dejado carne expuesta. Y quién sabía cuánto tiempo estuvo en contacto con esa pila de desechos.
Cuando terminé de aplicar el tratamiento improvisado, le puse algunas vendas hechas con retazos de tela, e hice una especie de vendaje lo mejor que pude. Después, acosté al bebé dentro de la caravana, envuelto en mantas mientras veía lo delgado que estaba. Algo que al instante me hizo pensar en buscarle comida, pero cuando revisé entre mis cosas, me golpeó otra verdad devastadora. No tenía leche. De hecho, ni siquiera sabía si el bebé lograría comer o si ya estaba en un estado que ni siquiera podría digerir alimentos pesados como la leche. Mientras más observaba su condición, y mi obvia falta de recursos para ayudarlo, más me invadía la impotencia. Una sensación que me ahogaba, que me hizo apretar los dientes de rabia. Y más que nada, me hizo odiar esta época. Odiarla más de lo que ya hacía. Porque entendía qué había pasado y por qué ese bebé había terminado así. La causa era su pierna derecha. Pues los dedos de sus pies estaban deformes. Y en este tiempo miserable, esa sola inconveniencia bastaba para que lo marcaran como un expósito. Una de las tradiciones más miserables y asquerosas de toda esta época de mierda. Esta época es una mierda, dije, mientras miraba al bebé en la carreta. Un bebé que perfectamente podría haber sido yo si Tetis no me hubiese salvado aquel día. Y hoy, como ella lo hizo conmigo, yo había hecho lo mismo. Pero eso no impedía que más casos como este siguieran ocurriendo. En este mismo momento, seguramente cientos de bebés eran abandonados como expósitos. Y como si fuera la cereza sobre el pastel, el pequeño tenía, colgado al cuello y como única posesión, un collar con el símbolo de Zeus. Un luto miserable en forma de collar, con esa basura de símbolo, en lugar de una manta. Eso realmente me sacaba de quicio. No bastó con dejarlo ahí, entre desechos, para que muriera solo. Encima, como si eso bastara para calmar su asquerosa conciencia, le dejaron ese maldito collar como si el llevarlo haría que ese cabrón bajara y lo ayudara. Un sucio intento de fingir que hicieron algo. Como si ese bastardo fuera a hacer algo cuando ni siquiera ellos quieren hacerlo, murmuré con rencor, mientras tomaba el collar con cuidado y lo arrojaba a un lado como la basura que era. Si realmente les importara ya habrían hecho algo. Si fueran buenos, si tan solo fueran dioses de verdad, habrían castigado a esas personas de mierda o al menos hubieran ayudado y evitado que este bebé fuera tratado así. Si realmente merecieran el título de dioses, no permitirían que este mundo fuera la porquería que es hoy. O al menos tendrían la decencia de fingir que guiaban a la gente para que olvidaran prácticas como estas, en vez de coger y complacerse como un grupo de animales. Dim. Se ha obtenido un 1% en la secuencia de ateo. Secuencia 9. Ateo 100, 100. Se puede acceder a la siguiente secuencia. Secuencia 8. Racionalista. 14. Se planta la peor de las semillas. Rápido, rápido, murmuraba mientras instaba al caballo a seguir adelante. A medida que avanzaba, tratando de llegar lo antes posible a mi destino, no podía apartar la mirada del bebé. Poco a poco empezaba a perder movimiento. Su respiración se volvía más débil y eso me ponía cada vez más nervioso. Al demonio, mascullé, frenando la carreta de golpe. Sin perder tiempo, tomé una cuerda que tenía a la mano y até la carreta al árbol más cercano con el nudo más rápido que pude hacer. Luego, sin dudarlo, cargué al bebé entre mis brazos. Con el niño en mis manos, utilicé algo que nunca creí que emplearía tan pronto. SHHHHH, un leve crujido retumbó en mis oídos. Mi capa se elevó como si una ráfaga de viento la impulsara. Las plumas, que usualmente colgaban hacia abajo, se alzaron y me envolvieron como un capullo oscuro, sumiéndome en una negrura espesa como tinta. Esa oscuridad no duró mucho. Apenas un instante después, mis pies tocaron suelo firme y mi visión volvió. Ya estaba de nuevo en mi isla, justo frente a la puerta. Tengo que verla, dije, casi con desesperación, mientras miraba a mi alrededor intentando ubicarme. En cuanto reconocí el camino, eché a correr a toda prisa con el bebé en brazos. Gracias a la velocidad, y a que solo llevaba unas simples sandalias, mis pies pronto comenzaron a sufrir el castigo del terreno volcánico y pedregoso. Las piedras me cortaban sin piedad la planta de los pies. Dolía como el infierno, pero no me detuve ni por un segundo. Aunque mis pies ya sangraban y cada paso ardía como fuego vivo, no aflojé el ritmo. Solo podía pensar en llegar a tiempo. Corrí, sin saber cuánto había pasado, hasta que por fin llegué al pie de un árbol. Me detuve un instante, mirando a mi alrededor con urgencia. Por suerte, alguien ya se acercaba a toda velocidad. Era Tetis.
Su rostro, desencajado por la angustia, reflejaba claramente lo que sentía al correr hacia mí. Su expresión agitada, casi descompuesta, me dijo que había llegado tan rápido como yo. «Mi niño», dijo Tetis, antes de llevarse la mano a la boca, pasmada. Exclamación de apertura tus pies. A medio suspiro, su voz se quebró. El impacto de ver mis pies ensangrentados fue demasiado. Gritó en voz baja, sin poder evitarlo. «Mamá, no hay tiempo para preocuparse por mis pies», le respondí mientras le entregaba al bebé. «A este niño se le está acabando el tiempo, y eso es más importante». Pero mi niño, intentó decir Tetis, aunque al final aceptó al bebé con las manos temblorosas, sin dejar de observar mis pies lastimados. «Mamá, mis pies están bien». «El bebé, no», insistí, sin querer seguir con el tema. Sumida en una mezcla de pena, urgencia y comprensión, entendió lo que había pasado. Para salvar a un niño abandonado, su propio hijo había destrozado sus pies sin detenerse ni un instante. «Mi niño, entiendo», murmuró con fuerza, mientras tomaba al bebé con una mano y a mí con la otra. A pesar de su figura delgada y grácil, Tetis demostró que era más que capaz. Me cargó a mí y al bebé como si no pensáramos nada. Con paso firme, nos llevó al mar. Cuando me depositó en la orilla, el agua salada provocó una mueca de dolor en mi rostro. «Por favor aguanta», dijo, con la voz ahogada por la angustia, mientras bajaba al bebé hasta que ambos, él y yo, estuvimos tocando el agua. El contacto pareció estimular al pequeño, pero Tetis apenas le prestó atención. Cerró los ojos y, con cuidado, sumergió sus manos en el mar. Apenas sus dedos tocaron el agua, esta comenzó a brillar con un resplandor verdoso, casi fluorescente. El color se extendió por toda la costa de la isla volcánica, pintando las aguas con una calidez que no solo tocó a los humanos, sino también a los espíritus del lugar y a toda su fauna. Era un espectáculo sublime. El mar brillaba con una vida serena. Los peces saltaban, los animales marinos celebraban el destello. La misma naturaleza parecía agradecer la presencia de Tetis. ¡Guau! En medio de esa danza de luz, un llanto rompió el silencio. Primero débil, como un suspiro, pero pronto se convirtió en un grito enérgico, vital. El bebé lloraba con fuerza, como un niño sano. Al oírlo, no pude evitar soltar un suspiro de alivio. Lo habíamos logrado. Sin embargo, mientras yo me dejaba invadir por la alegría, Tetis fruncía el ceño. Y esa expresión escondía algo más grave que la preocupación. Porque aunque el bebé se recuperaba con una facilidad casi milagrosa, y la isla entera revivía con su toque, había algo que no mejoraba como debía: los pies de su hijo. Tetis se esforzaba por sanarlos, centrándose en cada herida, cada corte, pero la mejora era casi imperceptible. El ritmo de recuperación era ridículamente lento en comparación con todo lo demás. Era como si su poder, por alguna razón, se debilitara cerca de su hijo. Y no solo eso, ella lo sentía claramente: un rechazo. Algo en él negaba no solo su poder, sino también incluso su autoridad como diosa. Como si intentara mezclar agua y aceite. Nunca le había pasado eso. Ni siquiera en la titanomaquia, cuando enfrentó a enemigos que intentaban negar sus poderes, su energía había fallado de esa manera. Incluso entonces, podía imponer su voluntad, sanar o luchar. Pero ahora, algo en su propio hijo parecía oponerse a su poder. No era un rechazo consciente, pero sí real. Una especie de disonancia que Tetis jamás había sentido antes. Pasaron casi 10 minutos antes de que mis pies terminaran de sanar. Y solo lo hicieron gracias a su insistencia, a una atención obstinada. Yo ni siquiera lo noté, pero Tetis quedó profundamente alarmada. Sintió un pánico desgarrador. Porque siempre había creído que, al ser yo su hijo y ella una de las mejores sanadoras del mundo, podría protegerme hasta que me volviera fuerte por mí mismo. Pero la realidad la golpeó con una fuerza cruel. Si algún día resultaba herido de verdad, tal vez no podría salvarme. Y esa idea la aterraba. Inconsciente del torbellino emocional que agitaba a mi madre, tomé al bebé en brazos y lo levanté con un suspiro de alivio. Había cumplido lo que me propuse. Y en cierto sentido, me sentía feliz, aunque varias ideas empezaron a girar en mi cabeza. Ahora que la urgencia había pasado, las preguntas lógicas que antes había ignorado por el instinto de actuar comenzaron a pesar. ¿Qué haría con este bebé? Dejarlo abandonado otra vez era impensable. Llevarlo a un asentamiento era igual de peligroso. Incluso podrían convertirlo en esclavo, algo tristemente común en esta era. La única opción real era cuidarlo yo mismo. ¿Pero podría hacerlo? Solo tenía 5 años.
Y aunque en mi vida anterior había cuidado de mis hermanos, incluso habiendo sido una especie de figura paterna en momentos difíciles, ahora no me sentía del todo confiado. Suspiré con cansancio. Sin duda me había metido en un lío inmenso. Pero no podía simplemente abandonarlo. No era como era, que lanzaba a los niños al abismo solo por no desearlos. Mientras seguía hundido en mis dudas, sentí algo tibio aferrarse a mi mano. Era el bebé. Me había tomado con su pequeña manita. Ese simple gesto me dejó inmóvil, congelado. Fue como una decisión impuesta, como si el universo me obligara a elegir. Bueno, supongo que tendré que añadir cambiar pañales a mi lista de quehaceres, bromeé con una sonrisa resignada, mirando al bebé con una mezcla de ternura y autocrítica. Parece que piensas cuidarlo, comentó Tetis con voz suave, intentando no mostrar el profundo conflicto que se aferraba a su pecho. Sí, pero sinceramente no sé qué también podría hacerlo, respondí con una sonrisa amarga, aunque probablemente no se notó debido a la máscara que llevaba. Si necesitas algo podrías pedírselo a Orochimaru. Tetis se encogió ligeramente de hombros, como si la sugerencia le resultara incómoda. Incluso podrías pedírselo a sus compañeras. Tenía sentimientos encontrados con esa propuesta. Orochimaru prácticamente me había criado, y podía decir sin duda que era una excelente cuidadora, pero el hecho de dejar a un recién nacido con una serpiente seguía pareciéndome una pésima idea desde cualquier ángulo racional. Y sin embargo era la mejor opción. Porque Orochimaru, al igual que quien inspiró su nombre, tenía una habilidad sorprendente para cuidar de los huérfanos. Una parte de mí estaba segura de que el bebé estaría en buenas manos. ¿Crees que le importe si le pido ayuda? Pregunté con cierto tono de vergüenza, sintiéndome incómodo por poner una carga extra en quien ya era mi cuidadora. Ella definitivamente te ayudaría con gusto. Después de todo, Orochimaru ama a los bebés y a los niños. Tetis hablaba con calma, aunque por dentro comenzaba a considerar seriamente la idea de enviar más ninfas alrededor del bebé con la excusa de protegerlo, pero con la verdadera intención de mantener más seguro a su hijo. Espero que sí puedan, murmuré con sarcasmo, burlándome de mí mismo. Por cierto, ¿no piensas ponerle un nombre? Preguntó Tetis, con una intención clara. Hacer que su hijo se sumergiera en pensamientos más banales y no notara el estado de tensión que ella sentía. ¿Un nombre? Repetí mientras observaba al bebé en mis brazos. Durante unos segundos pensé en distintas posibilidades y escenarios. Pero mientras lo hacía, una sonrisa traviesa se dibujó en mi rostro. Y, ante la mirada de todos, levanté al bebé con ambas manos. Con una gran sonrisa, solté un nombre que me hacía muchísima gracia. Un nombre que, si bien era una broma, resultaba completamente inapropiado para esta época o este mundo. Lo más probable es que nadie aquí entendiera el chiste, lo cual, para ser honesto, lo hacía aún mejor. Menos vergonzoso. Nadie podría demandarme por el copyright, ¿no? Y, como imaginarán, no lo llamé Goku, ni Tony, ni Jotaro. Le puse un nombre más acorde a mi situación actual. Al fin y al cabo, yo era el primer Beyonder en esta era. Así que, en cierto modo, este pequeño que era mi hijo era el hijo del primer Beyonder. A partir de ahora, te llamarás Amon. Exclamé con diversión. El título de medidor de tiempo reacciona. El caos se ha interesado. Misión secundaria abierta por iniciativa del caos. Misión bloqueada hasta alcanzar el nivel avanzado de artesano y una secuencia de nivel 6 en ambas vías. Misión: el surgimiento del blasfemo Amon. Apenas escuché la notificación, un escalofrío me recorrió la espalda. Vi el título de la misión y lo supe de inmediato. Esto estaba relacionado con ese sujeto del mundo del Señor de los Misterios. Pensé en deshacerlo. En cambiarle el nombre rápido. En inventar alguna excusa como era provisional o solo estaba probando. Pero, para mi incomodidad, sentí que algo, una presencia, o quizás una restricción invisible, me lo impedía. Como si una voluntad ajena me susurrara un no silencioso que me paralizó la lengua antes de que pudiera decir otra cosa. Y cuando comprendí eso, sentí como el cuero cabelludo se me entumecía hasta la raíz. No necesitaba pensarlo demasiado. Sabía que la había cagado. Y posiblemente lo había hecho en grande. 15. Pensando en el futuro. Clan. 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 Un constante y seco martilleo resonaba dentro de la cueva. El calor era asfixiante, pero tolerable para quien trabajaba en su interior. Pues, a pesar de los esfuerzos continuos y de estar a pocos centímetros de un pequeño lago de magma activo, la figura enmascarada no mostraba reacción alguna. Ese alguien era yo, refinando el metal por 11ª vez.
Creo que con esto tengo suficiente, murmuré, dejando de golpear el metal al rojo vivo y colocándolo a un lado. Después de apartarlo, me dejé caer sobre una silla de piedra improvisada, relajando al fin mis brazos, adoloridos tras horas de trabajo ininterrumpido. Lo que había estado haciendo durante 2 días enteros era simple pero a la vez infernal. Un solo bloque de metal procesado. A través del comercio con los espartanos había solucionado mi escasez de recursos y ahora tenía más libertad para trabajar en proyectos ambiciosos, pero para mi desgracia, el material era terrible. Algo que se reflejaba en el extremadamente impuro hierro comerciado, que me obligó a someterlo a múltiples procesos de refinamiento rudimentario para obtener algo apenas aceptable. Una espada tiene que ser doblada y forjada 1000 veces, comenté con una sonrisa irónica al recordar ese viejo proverbio japonés. La razón por la que lo recordé no fue por admiración hacia el espíritu de su forja, sino porque me resultaba gracioso. En realidad, hacían eso porque sus materias primas eran horribles. Tenían que refundir y plegar el hierro de ínfima calidad una y otra vez solo para obtener algo mínimamente funcional. Algo que ahora me tocaba hacer a mí, con este hierro repleto de impurezas y defectos. Si quería usar este material para lo que tenía planeado, debía reformarlo por completo y eliminar cada impureza que pudiera. Era un proceso tedioso en sí mismo, pero se volvía casi torturante por una razón aún peor: la falta total de herramientas adecuadas. Mi forja no era más que un charco de lava en el interior de la cueva. Mi crisol, una olla de metal grueso que había conseguido de los espartanos, y mi martillo era de cobre. Igual que el bloque de cobre que había moldeado y ahora usaba como yunque. Asaya, suspiré una última vez antes de dejar de preocuparme. Ojalá tuviera a alguien que hiciera este trabajo ingrato por mí, murmuré mientras observaba el resultado de mi trabajo. El fruto de mi esfuerzo era un bloque de hierro perfectamente refinado, que me otorgó cierta cantidad de puntos. Puntos que, honestamente, sabía que terminarían hundiéndose en el vacío, porque todavía me faltaba muchísimo para subir de profesión. Lo único que parecía cerca de un avance real era una secuencia que estaba a punto de completarse. Secuencia 9. Aprendiz de taller 98, 100. Solo espero que esta sí me traiga beneficios porque la última, la secuencia 8 del racionalista, no me trajo gran cosa. Solamente aumentó bastante mi pensamiento lógico y me permitió comprender con mayor rapidez todo lo relacionado con la lógica o la ciencia, pero no mucho más allá. Aparte de eso, solo mejoró la habilidad de negación y me otorgó una habilidad bastante curiosa. Semilla de la razón crea una pequeña semilla mental que debilita a los creyentes o similares, afectando ligeramente sus habilidades y lógicas. Cuanto más logres hacerlos dudar, más los debilita. No influye en su físico, solo en lo sobrenatural y en sus poderes. En pocas palabras, esta secuencia es tan inútil como la del camino del error en las primeras etapas. Solo ruego que, al igual que esa, sea débil al inicio pero extremadamente anormal en las últimas etapas. Felicidades por tener un 4, 100. Secuencia 8. Racionalista 6, 100. Oh, esto está subiendo, comenté en voz baja, algo incómodo por la notificación. Aunque debo decir que sube más lento que el ateo. Luego de esa experiencia, algo frustrante y con un leve avance en mis secuencias, me estiré perezosamente y salí de la cueva, después de poner el metal a fundirse por última vez. Sin embargo, al poner un pie fuera, sentí un temblor familiar en el suelo. Un temblor que me dejó un sabor amargo en la boca. Sin ganas de quejarme, me dirigí a la playa, donde vi la puerta en la piedra. La crucé sin dudar y llegué a la familiar pradera, donde una pequeña mecedora descansaba bajo un árbol. Aquella mecedora estaba custodiada por una serpiente y por una roca sonriente que yacía en una pequeña silla de madera. Hola, Orochimaru. Hola, Wilson, saludé con alegría mientras pasaba junto a ellos y la cuna para mirar al bebé. El bebé dormía plácidamente, en perfecto estado, dentro de la cuna improvisada que le había hecho. Aquella imagen me calentó el corazón. Sentí ganas de cargarlo y jugar un rato, pero me contuve. Sería una pena despertarlo. Después de todo, era un bebé muy risueño y verlo llorar, sinceramente, me rompería un poco. ¿Les causó problemas mientras no estuve? Pregunté suavemente, mirando a Orochimaru y a Wilson. Ante mi pregunta, Orochimaru negó con la cabeza. Y Wilson, bueno, él simplemente se quedó inmóvil en su silla, como era de esperarse, ya que era literalmente una piedra. Me alegra, dije con sinceridad, sonriendo mientras observaba al pequeño dormir. Mientras lo contemplaba, muchos pensamientos me vinieron a la cabeza. Uno, en particular, me molestó profundamente.
El hecho de que este niño tan lindo había sido arrojado como basura. Ese pensamiento me carcomía. Y lo peor es que probablemente no era un caso aislado. Estaba seguro de que esto sucedía en otros lugares, en cantidades que no podía siquiera imaginar. Este hecho me molestaba, pero me molestaba más saber que no podía hacer nada, ya que, aunque tuviera a esos niños frente a mí, no sabía si podría cuidarlos. El pequeño Amon ya me mantenía lo suficientemente ocupado y exigía una gran cantidad de recursos y cuidados que requerían una inmensa mano de obra. No sabía qué haría si aparecían 1 o 3 más. Sinceramente, no creía poder sostenerlos, pero la idea de no hacer nada me destrozaba. Después de todo, soy, o fui, una persona moderna, y eso afectaba mucho mis valores morales. Valores que, por irónico que parezca, en esta época me volvían o un santo o un inadaptado. Suspiré, mientras me frotaba las sienes. Sin duda, este era uno de los muchos problemas recurrentes que me agobiaban, uno que siempre me llevaba al mismo callejón sin salida. La idea de reclutar ayudantes o crearlos. Un callejón con 3 grandes paredes que me impedían seguir adelante. La primera barrera era el pensamiento de la gente de esta época, pues gran parte, o al menos la mayoría, tenía valores de mierda. Costumbres detestables que no solo me desagradaban profundamente, sino que además serían difíciles de corregir. Cambiarlos requeriría tiempo, mucho tiempo, y con todo lo que ya tenía encima, no podía darme el lujo de desperdiciarlo. El segundo problema, y el más grave, era la fe. Un factor increíblemente inestable. Sí, después de conseguir múltiples subordinados o de aliarme con ciertas personas, terminaba en contacto por accidente con un seguidor de Hera, o de alguno de sus dioses amigos, y cometía un error que revelara mi identidad, estaría acabado. Si ella se enteraba de que seguía con vida, me haría la existencia imposible. O peor aún, me volvería loco, como al pobre desgraciado de Hércules. Por último, estaba la opción más alocada: intentar crear vida artificial. Algo como lo que hizo el Hefesto original usando cera o materiales similares, con el fin de crear seres leales a mí desde su nacimiento. Este problema se explicaba solo. No tenía el nivel ni la habilidad para algo así. Vamos, si ya me está costando la vida construir un arma de fuego. Ni hablar de crear un ser vivo. Algo que, incluso en la era moderna, era prácticamente imposible. Así que, después de darle vueltas al asunto, me vi obligado a aceptar que no era buena idea reclutar o crear minions. Lamentablemente, esto solo duraba hasta que era consciente de que estaba desesperadamente necesitado de mano de obra confiable. Y así, otra vez, entraba en el mismo círculo vicioso. Mientras estaba metido en mis pensamientos confusos, un débil sonido vino desde la cuna, y al bajar la vista vi cómo el pequeño Amon se movía ligeramente y se acurrucaba aún más, mientras lucía adorable. Jeje, reí ligeramente antes de mirar al bebé en la cuna. Parece que mi pequeño Amon está inquieto. Mientras decía eso, lo observaba con atención, y al hacerlo, inconscientemente pensé en su título y en la misión que me habían asignado. El surgimiento del blasfemo. Pensé, mientras una palabra se instalaba en mi mente con fuerza. Blasfemo. Blasfemo. Al repetirla mentalmente, una idea curiosa comenzó a tomar forma. Si quería evitar la mirada de los dioses, si quería rechazar la molesta cultura y los pensamientos establecidos por patrias como la de los espartanos, ¿por qué no aliarme con otros inadaptados? Humanos que estaban disconformes o que odiaban esta época de mierda tanto como yo. Los blasfemos, marginados, y tal vez esclavos amargados que odiaban esta época y a su gente eran buenos candidatos. ¿No cree que ese es un pensamiento algo peligroso? Es decir, usted es un dios o una persona de alto estatus como portador del linaje olímpico, y es seguro que muchos le echarían la culpa por las desgracias de su vida ya que es un dios. Si es que los blasfemos no intentan hacerle algo raro primero. Sistema, para empezar, más que un dios, me gustaría pensar que soy humano o una subespecie, como los mutantes o los inhumanos, comenté mentalmente. Además, no planeo aceptar a locos o neuróticos. Solo planeo ver si la gente que fue jodida por esos cabrones en túnicas quiere trabajar para mí. Sí, trabajo. A diferencia de los templos de relleno o cualquier mierda de esta época, pensaba implementar un sistema de oficios. Pero solo para quienes estuvieran muy apartados de la sociedad o sin relación con los dioses. Los blasfemos, inconformistas y exiliados serían buenos candidatos. Al ser marginados, probablemente no estarían tan influenciados por las costumbres terribles y las ideas idiotas de la época. O al menos, eso pensaba.
Podía equivocarme, claro, pero tener una referencia y un grupo del cual elegir ya era mucho decir. En cuanto a cómo pagarles, bueno, tenía conocimientos modernos. Solo tenía que hacer lo que ya estaba haciendo. Conseguir elementos valiosos como pagar y darles acceso a innovaciones que ellos mismos ayudarían a crear, formando así un círculo funcional. ¿Por qué de repente me siento como un empresario explotador? Murmuré, sintiéndome sucio por alguna razón. Tras esa reflexión, y una pequeña visita para acomodar a Amon, volví a la isla volcánica. Ahí me recibió una gran marea de vapor, algo que sinceramente ya esperaba pero que igual me tocó los nervios. ¡Ah! Suspiré frustrado. Maldito Poseidón. Con esa última maldición, regresé a la cueva donde tenía mi nueva fundición improvisada. Al entrar, vi cómo en la gran olla ya hervía un líquido brillante. Era el metal fundido. Con el metal listo, solo tuve que sacar un grupo de moldes. Eran de diferentes formas y tamaños, pero el material refinado alcanzó para llenarlos todos. Una vez colmados, los dejé reposar unos minutos y luego, aún al rojo vivo, los sumergí con cuidado en un recipiente de agua fría que ya tenía preparado. Cuando todas las piezas estuvieron afuera, las ensamblé como si fueran un rompecabezas. Y entonces, en mis manos, sostuve el primer intento, todavía incompleto, de una pistola de chispa. Incompleto, sí, porque aún faltaban las piezas de madera para el mango y algunos componentes clave. Aún así, era funcional. Tal vez tenía un agarre terrible y probablemente se arruinaría sin estar terminada, pero finalmente tenía algo. Clic. Ese sonido suave, preciso, fue mi recompensa. Lo produjo el gatillo al ser presionado. Dentro de poco, sonreí con emoción mientras pensaba en el resultado final. O al menos así fue hasta que recordé que aún me faltaba fabricar la pólvora. Y las balas. Por suerte, eso ya lo tenía cubierto. Con el hierro restante podría moldear las balas, y ya contaba con todos los materiales necesarios para preparar pólvora negra. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.